Si pudieras modificar un solo aspecto de tus mañanas que cambiara por completo tu claridad mental, tu nivel de energía y tu bienestar general, ¿lo harías? A lo largo de décadas observando a personas que han alcanzado grandes logros, se ha vuelto evidente que todas comparten algo esencial: poseen un hábito matutino que reorganiza su mente para alcanzar el éxito. No se trata de meditar ni de hacer ejercicio, aunque ambos son valiosos. Es algo más profundo y, al mismo tiempo, tan sencillo que la mayoría lo pasa por alto. Las primeras horas del día marcan la dirección de todo lo que sigue. Muchos desperdician ese tiempo revisando el teléfono, leyendo noticias desalentadoras o corriendo sin pausa para cumplir con obligaciones. En cambio, quienes han aprendido a dominar sus mañanas entienden que ese momento inicial define su enfoque, su calma interior y su capacidad de tomar buenas decisiones. Hace tiempo conocí a un hombre llamado Javier. Era un ejecutivo de una empresa de tamaño medio, con una vida aparentemente estable, pero por dentro se sentía vacío y sin rumbo. Despertaba con ansiedad, encendía su celular apenas abría los ojos y pasaba directamente a reaccionar ante los mensajes y exigencias de otros. Su relación de pareja se deterioraba, su salud estaba resentida y sentía que había perdido el control de su propia existencia. Esa escena se repite con frecuencia. Muchas personas comienzan el día sumergidas en una corriente de información que no eligieron, noticias que les generan angustia, mensajes que podrían esperar o correos que solo aumentan la presión. Sin darse cuenta, ceden el control de su mente antes de siquiera haber respirado con calma por primera vez. La mente funciona como un jardín. Si no se cultiva de manera consciente, crecen las malas hierbas. Esas hierbas son pensamientos de duda, preocupación o desánimo que se instalan sin permiso. Sin embargo, es posible revertirlo. El cambio comienza al decidir qué pensamientos y emociones nutrir al iniciar el día. Existen principios sencillos probados por quienes viven con propósito y equilibrio que permiten fortalecer la mente y dirigirla hacia un estado de claridad, confianza y serenidad. El primer principio podría llamarse el despertar consciente. Muchas personas abren los ojos y, casi sin darse cuenta, se sumergen en una rutina automática. Se levantan apresuradas, revisan mensajes, se preparan a toda prisa y salen de casa sin haber decidido cómo desean sentirse ni hacia dónde quieren dirigir su energía. Las personas que alcanzan un equilibrio real hacen justo lo contrario, comienzan el día con intención. Antes de levantarse, dedican unos instantes a reflexionar sobre 3 cuestiones esenciales: cómo desean sentirse, qué objetivos quieren priorizar y qué actitud eligen adoptar frente al día que comienza. Aunque parecen preguntas sencillas, tienen un efecto transformador. Al responderlas de manera consciente, uno toma las riendas de su mente desde el primer momento y orienta su pensamiento hacia lo que desea experimentar. Es una forma de preparar el subconsciente para reconocer oportunidades que favorezcan esos propósitos. Recuerdo el caso de Laura, una mujer trabajadora y madre de familia que se sentía agotada y sin espacio para sí misma. Cada mañana se despertaba con una sensación de carga, repasando mentalmente todo lo que debía resolver. Cuando incorporó este hábito de despertar con intención, su panorama cambió de forma notable. Comenzó a iniciar sus días con calma y enfoque, y con el tiempo su trabajo mejoró, su relación con sus hijos se volvió más cercana y su bienestar físico se fortaleció.
Lo que transformó su realidad no fueron los hechos externos, sino el modo en que decidió empezar cada jornada. Cuando una persona toma dominio de su mente en los primeros instantes del día, influye en todo lo que viene después. El segundo principio tiene que ver con cultivar la gratitud. No como un simple gesto amable, sino como una práctica que modifica la manera en que el cerebro percibe la vida. La gratitud actúa como un mecanismo biológico capaz de estimular los centros de bienestar y satisfacción, generando sensaciones de serenidad y motivación. Más allá de producir emociones agradables, entrena la mente para enfocarse en lo constructivo, sin negar los desafíos, pero con la habilidad de reconocer lo valioso en medio de ellos. Tras reflexionar al despertar, es útil dedicar unos minutos a reconocer aquello que despierta agradecimiento. Lo importante es ser concreto. En lugar de pensar en conceptos amplios como mi familia o mi salud, conviene recordar momentos específicos, una conversación que trajo comprensión, una oportunidad que ayudó a crecer, un gesto amable que alivió el día. Al hacerlo, se fortalece la conexión con lo positivo y se siembra una mentalidad que favorece la calma, la claridad y la alegría. ¿Por qué esta práctica tiene tanto impacto? Porque entrena la mente para reconocer lo positivo en medio de lo cotidiano. Existe un principio esencial: aquello en lo que se fija la atención tiende a crecer. Si el pensamiento se enfoca en los problemas, estos parecen multiplicarse, pero cuando se dirige hacia las oportunidades, la mente empieza a percibirlas con más claridad. Un ejemplo de esto fue Martín, un profesional de mediana edad que atravesaba una crisis personal y laboral. Se sentía insatisfecho, sin energía y sin motivación. Al incorporar el hábito de agradecer, al principio le costaba encontrar motivos concretos, pero poco a poco comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Con el tiempo, su mirada hacia la vida cambió, los mismos desafíos seguían allí, pero su interpretación era distinta. Descubrió nuevas posibilidades, recuperó la calma y la vitalidad que creía perdidas. El tercer principio está relacionado con la visualización de resultados. No se trata solo de imaginar lo que se desea, sino de crear una representación mental precisa, casi tangible, del día que se quiere vivir. Este método es empleado por personas que necesitan un alto nivel de concentración y desempeño, desde deportistas hasta artistas y líderes. Después de reconocer los motivos de gratitud, se puede dedicar un momento a visualizar cómo se desea que transcurra la jornada. No basta con pensar de manera general, es importante construir imágenes detalladas, observar las escenas, escuchar los sonidos, sentir las emociones. Imagina, por ejemplo, una conversación que transcurre con fluidez, una presentación que genera entusiasmo o la sensación de satisfacción al finalizar una tarea importante. El poder de esta práctica reside en que el cerebro no distingue con claridad entre lo que se experimenta en la realidad y lo que se recrea con intensidad mental. Al visualizar, se entrena la mente para responder de manera natural ante los escenarios deseados. De esta forma, cuando esos momentos ocurren, ya existe una sensación interna de familiaridad y confianza. Algo similar vivió Elena, una agente inmobiliaria que había perdido la motivación después de una etapa difícil. Al comenzar a visualizar encuentros positivos con sus clientes y resultados favorables en su trabajo, su enfoque cambió. Poco a poco recuperó la confianza y la energía, y su desempeño mejoró notablemente.
Lo que transformó su experiencia no fue un golpe de suerte, sino la práctica constante de anticipar mentalmente el éxito, hasta que su mente y su cuerpo comenzaron a actuar como si ya lo estuviera viviendo. Se movía con seguridad porque, en su mente, ya había vivido ese momento. El cuarto principio está relacionado con el compromiso activo. Es el punto en el que muchas personas se detienen, logran despertar con intención, expresar gratitud y visualizar con claridad, pero no convierten esa energía en movimiento real. Es como preparar un instrumento sin llegar a tocar una sola nota. Después de visualizar, llega el momento de definir las acciones que darán forma a la jornada. No se trata de elaborar una lista interminable de pendientes, sino de elegir algunas decisiones concretas y significativas que impulsen el progreso personal y profesional. La diferencia esencial está en el tipo de acciones, no son respuestas automáticas a lo que otros demandan, sino pasos conscientes hacia lo que uno realmente desea construir. Por ejemplo, si alguien busca mejorar su bienestar físico, puede planificar una actividad que favorezca su salud al comenzar el día. Si desea fortalecer vínculos afectivos, puede proponerse un espacio genuino de conversación y conexión. Si anhela crecer en su carrera, puede dedicar tiempo a desarrollar una habilidad que le acerque a nuevas oportunidades. Lo importante no es la cantidad, sino la claridad y el propósito con que se eligen esos movimientos. Cuando se actúa con intención, incluso los pequeños avances se convierten en logros acumulativos que, con el tiempo, transforman la percepción de uno mismo. Recuerdo el caso de Andrés, un profesional que se sentía estancado tanto en su trabajo como en su vida familiar. Decidió comenzar cada día identificando 3 gestos significativos, uno para su desarrollo laboral, otro para su bienestar y otro para su entorno afectivo. Con el paso del tiempo, recuperó la motivación, mejoró su estado físico y halló una conexión más profunda con su familia. Lo que cambió no fue el entorno, sino su disciplina interior y su compromiso con cada decisión. El quinto principio está vinculado con la identidad personal, el núcleo desde donde surgen todas las conductas. Es, quizás, el más transformador de todos. La manera en que una persona se percibe a sí misma determina qué límites acepta y qué posibilidades se permite imaginar. Muchos actúan desde una identidad restringida, creyéndose víctimas de las circunstancias, empleados comunes o individuos que simplemente no son buenos en ciertos ámbitos. Esa imagen interior actúa como un techo invisible que impide avanzar más allá de lo conocido. Quienes logran un nivel profundo de realización hacen algo diferente, redefinen su identidad. No se ven como lo que fueron, sino como aquello en lo que están convirtiéndose. Cambian la narrativa interna que guía sus pensamientos y decisiones, y a partir de esa nueva percepción, todo empieza a alinearse con una versión más plena de sí mismos. Cada mañana, quienes practican este principio eligen conscientemente quienes desean ser, sin apoyarse en lo que fueron ni en los temores que alguna vez los limitaron, sino en la imagen de su versión más plena. Tras definir las acciones del día, dedican un breve momento a expresar en voz alta o por escrito la identidad que desean habitar. Es un acto de afirmación interna: hoy decido ser valiente, constante y compasivo, hoy me comporto como alguien que inspira con su ejemplo, hoy elijo mirar los desafíos como oportunidades. Lejos de ser una ilusión optimista, este ejercicio es una forma deliberada de orientar la mente.
Cuando una persona declara con claridad quién quiere ser, su cerebro comienza a buscar maneras de comportarse de acuerdo con esa imagen. Es un fenómeno psicológico natural. Los seres humanos tienden a actuar de forma coherente con la identidad que creen poseer. Un ejemplo de ello fue Clara, una emprendedora que atravesaba un momento difícil en su negocio. Cada mañana escribía afirmaciones sobre la clase de líder que aspiraba a ser, decidida, creativa y guiada por la confianza en lugar del miedo. Con el tiempo, esa visión se volvió tangible. Su empresa tomó un nuevo rumbo, aparecieron oportunidades y, más allá de los resultados materiales, recuperó la sensación de control sobre su propio camino. Sin embargo, muchos no logran dar ese paso porque sienten que no tienen espacio para ello. Se despiertan con prisa, creyendo que no disponen de tiempo para detenerse a pensar o a cuidar su mente. Pero esa forma de vivir, dominada por la urgencia, los mantiene atrapados en un ciclo de agotamiento y conformismo. Dedicar unos instantes al inicio del día a cultivar la conciencia, la gratitud, la claridad y la acción no es una pérdida de tiempo, es una inversión en equilibrio, propósito y lucidez. La mayoría se deja arrastrar por la rutina, pospone el cambio o se refugia en lo conocido, aunque lo conocido ya no los haga felices. Pero quienes se atreven a asumir el compromiso de construir una nueva forma de pensar descubren que la transformación no ocurre por azar, sino por elección. Y esa elección comienza en silencio, en el momento en que una persona decide mirar dentro de sí y recordar que tiene el poder de redirigir su propia historia. Quiero contarte la historia de Daniel, un ingeniero que llegó a mi consulta sintiéndose derrotado. Había perdido su empleo después de muchos años en la misma empresa. Su relación de pareja atravesaba un momento crítico, y la conexión con sus hijos parecía haberse desvanecido. Con la mirada apagada me dijo que sentía haber desperdiciado su vida, que ya era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Compartí con él los principios que transforman la manera de empezar el día, los 5 pilares del dominio mental matutino. Aunque dudaba de que algo tan simple pudiera cambiar su situación, decidió intentarlo. Comenzó a levantarse temprano y a dedicar un espacio de calma antes de que el mundo despertara. Los primeros días no fueron fáciles, su mente seguía repitiendo pensamientos de derrota, pero eligió persistir. Cada mañana se tomaba unos minutos para responder sus 3 preguntas esenciales: agradecer, visualizar el día que deseaba vivir, definir sus acciones más relevantes y afirmar en voz alta quién elegía ser. Con el paso del tiempo, algo comenzó a moverse dentro de él. Su manera de pensar se volvió más clara, su comunicación con su esposa mejoró y recuperó el entusiasmo por su futuro. Meses después, su vida había dado un giro notable. Encontró un nuevo empleo que lo motivaba, retomó proyectos personales que había dejado en pausa y fortaleció el vínculo con su familia. Hoy se lo ve distinto, más sereno, más vital y con un sentido profundo de propósito. Lo sorprendente es que las circunstancias externas seguían siendo, al principio, las mismas, lo que cambió fue su estado mental. Desde esa transformación interior nacieron nuevas decisiones, nuevas oportunidades y resultados que antes parecían inalcanzables. La verdad esencial es que todos poseemos esa misma capacidad. La mente humana tiene una flexibilidad asombrosa, puede crear nuevas conexiones, modificar viejos patrones y adaptarse a cualquier etapa de la vida. No importa la edad ni el tiempo que se haya pasado repitiendo las mismas conductas,
la posibilidad de cambio siempre está ahí. Pero para que esa renovación ocurra, se necesita constancia. La práctica diaria, cuando se mantiene con disciplina y presencia, moldea la mente hasta volver el hábito parte natural de la rutina, como un gesto cotidiano que ya no requiere esfuerzo consciente. Con el tiempo, esa constancia se convierte en un modo de vivir, una manera de recordarse, cada mañana, que el poder de transformar la vida no está fuera, sino en la dirección que uno elige darle a sus propios pensamientos. Muchos suelen pensar, no soy de las personas que disfrutan levantarse temprano, mi situación es distinta, tengo demasiadas obligaciones, ya probé antes y nada funcionó. Pero todas esas ideas son solo relatos que la mente utiliza para mantenerte dentro de lo conocido, en ese espacio cómodo donde nada cambia. Nadie nace siendo una persona madrugadora ni nocturna, esos rasgos son el resultado de costumbres que se repiten hasta volverse naturales. Y los hábitos, por definición, pueden modificarse. Ninguna historia personal es tan excepcional o complicada como para impedir una transformación verdadera. Quienes hoy viven con mayor claridad y propósito también atravesaron momentos de duda, pero aprendieron a reorganizar su rutina desde la raíz. El punto no está en buscar fórmulas inmediatas ni en esperar la motivación perfecta, sino en construir un sistema consciente que te sostenga cada día. Un proceso que combine atención, gratitud, visión, acción y coherencia interior. Al repetirlo, se va reeducando la mente, se fortalece la disciplina emocional y el caos mental comienza a ordenarse de manera natural. Con el tiempo, ese ejercicio cotidiano se convierte en una práctica silenciosa que cambia la forma en que percibes el mundo. Ya no se trata solo de horarios ni de hábitos externos, sino de una manera diferente de habitar tus pensamientos. La preparación mental reemplaza las distracciones, la intención sustituye la prisa. Incluso los pequeños gestos, tener un espacio tranquilo, escribir tus ideas, agradecer al despertar, van moldeando un entorno que favorece la claridad. También ayuda a compartir este proceso con alguien que inspire confianza, alguien que te escuche sin juzgar. La compañía consciente puede sostenerte cuando la mente quiera volver a lo fácil. La transformación personal no necesita ser un camino solitario, a veces basta con que otro recuerde por ti lo que estás intentando construir. Si lo piensas bien, la manera en que comienzas tus días influye profundamente en cómo transcurre todo lo demás. Cada amanecer ofrece la posibilidad de elegir de nuevo, de entrenar la mente hacia la calma y la determinación. No es una tarea rápida, pero sí una inversión silenciosa que, con el tiempo, redefine tu relación con la vida. Muchas personas invierten más energía mental en decidir qué serie ver que en reflexionar sobre quienes desean ser o qué propósito quieren construir. Son vidas guiadas por la inercia, donde el pensamiento se dispersa en distracciones cotidianas y el alma se adormece. Sin embargo, hay quienes eligen un camino distinto, aquellos que comprenden que la calidad de la vida no depende de los acontecimientos, sino de la manera en que uno reacciona ante ellos. Esa respuesta interior empieza, casi siempre, con la forma en que se inicia el día. Recuerdo a una mujer que llegó a una conferencia sin muchas expectativas. Había pasado por un divorcio doloroso, cargaba deudas y debía sostener sola a su familia. Vivía en un estado de agotamiento constante, sintiendo que la vida avanzaba sin darle respiro. Asistió al encuentro porque alguien cercano la animó, aunque en el fondo dudaba que algo pudiera cambiar realmente.
Pero hubo algo, una idea simple, casi invisible, que encendió una chispa en ella, la posibilidad de comenzar cada mañana con una intención distinta. Durante las primeras semanas, todo le resultó cuesta arriba. Cuando intentaba practicar la gratitud, su mente insistía en recordarle los problemas. Cuando trataba de imaginar un día sereno, solo aparecían escenarios adversos. Aún así, continuó. Con el tiempo, empezó a notar pequeñas transformaciones, llegaba al trabajo con otra disposición, reaccionaba con más calma ante los conflictos, e incluso comenzó a proponer ideas para mejorar su entorno. Su energía había cambiado, y con ella, las oportunidades. Lo que en un principio parecía un simple ejercicio se convirtió en una práctica que redefinió su relación con la vida. Pasó de sentirse arrastrada por las circunstancias a reconocer su poder para influir en ellas. Ya no despertaba esperando que el día fuera distinto, lo construía. Y en ese cambio silencioso, todo lo demás comenzó a ordenarse. Años después, su realidad era completamente diferente. Había recuperado estabilidad, cultivado vínculos sanos y alcanzado una sensación de plenitud que antes creía imposible. Cuando hablaba de su transformación, siempre volvía al mismo punto: todo cambió el día en que decidió dejar de ser víctima de sus mañanas y comenzó a ser la autora de ellas. Esa es, quizá, la diferencia esencial entre quienes sobreviven y quienes viven plenamente. Los primeros reaccionan al mundo, los segundos lo crean. Y la creación, en su forma más pura, comienza en el instante en que abres los ojos y eliges con qué pensamiento vas a habitar el día. Quienes deciden crear su vida despiertan con intención. No comienzan el día arrastrados por la rutina, sino que utilizan esos primeros minutos para orientar su mente hacia el tipo de experiencias que desean vivir. Esa diferencia, aunque parezca mínima, define destinos enteros. Hay dos formas de transitar la existencia: reaccionar ante los días o diseñarlos. Las personas que eligen lo segundo descubren que su bienestar no depende del azar, sino de los pensamientos con los que inauguran cada mañana. Ese gesto, tan pequeño y constante, termina moldeando años completos. La transformación no llega como un golpe repentino, sino como una suma silenciosa de hábitos. Es similar a lo que ocurre con las inversiones que, con el tiempo, multiplican su valor. Cada pequeño acto de conciencia se acumula, se refuerza y genera una expansión profunda. Cuando se invierte atención en el propio estado mental, los resultados se hacen visibles antes de lo que uno imagina, porque un cambio en la forma de pensar altera inmediatamente la manera de actuar. Y las acciones nuevas generan realidades distintas. A lo largo del tiempo, quienes comprenden esto dejan de esperar el momento perfecto para cambiar. No buscan garantías ni condiciones ideales, simplemente avanzan. Saben que la perfección es un espejismo que paraliza, mientras que la acción, aunque sea incierta, abre caminos. Las personas que transforman su vida no lo hacen porque tengan más conocimientos, más suerte o más recursos. Lo hacen porque se atreven a moverse cuando otros siguen dudando. Porque comprenden que el crecimiento empieza justo ahí, en el punto en que la comodidad termina. Vale la pena hacerse una pregunta esencial: ¿cuántas veces una persona elige avanzar y cuántas veces se queda detenida inventando razones para no hacerlo? Esa diferencia, aunque parezca mínima, termina definiendo destinos completos. Los primeros pasos hacia cualquier cambio suelen estar envueltos en incomodidad.
La mente, aferrada a lo conocido, intentará convencerte de que es mejor esperar, que mañana será más fácil, que habrá un momento más apropiado, que quizá no valga tanto el esfuerzo. Esa resistencia no es un enemigo, sino un reflejo natural del cerebro tratando de mantener su equilibrio interno. Los psicólogos la llaman homeostasis mental, la tendencia a conservar lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no resulta útil. Sin embargo, quienes logran transformarse entienden algo simple: el crecimiento exige atravesar la incomodidad. No esperan a sentirse listos, ni a que la resistencia desaparezca. Aceptan que esa tensión inicial es el precio inevitable de una vida distinta. En los comienzos, lo importante no es la perfección, sino la constancia. Un nuevo hábito no nace impecable, se moldea con repetición. La disciplina surge de la práctica, no de la motivación. Los primeros días pueden parecer desordenados o imprecisos, pero cada intento refuerza una nueva conexión mental, un nuevo patrón que empieza a reemplazar al anterior. Formar un hábito se asemeja más a construir una senda que a levantar un muro. Primero se traza el camino, luego se lo recorre una y otra vez hasta que se vuelve natural. Es más sencillo empezar pequeño y crecer gradualmente que exigir perfección desde el inicio y rendirse cuando no se alcanza. El cambio real se asienta sobre la paciencia. Y hay un aspecto que a menudo se pasa por alto: el entorno. El espacio físico puede ser un aliado silencioso o un obstáculo constante. Un lugar desordenado o lleno de distracciones complica cualquier intento de enfoque, mientras que un ambiente cuidado, preparado para la calma y la claridad, facilita el compromiso mental. El entorno no crea la voluntad, pero puede nutrirla o desgastarla. Antes de que caiga la noche, resulta útil preparar el entorno que acompañará al día siguiente. Un espacio ordenado favorece la serenidad mental: un escritorio despejado, una silla cómoda, quizá una luz tenue o una melodía tranquila que ayude a crear la atmósfera adecuada. Ese rincón, por pequeño que sea, puede transformarse en un refugio personal, un lugar destinado exclusivamente al silencio y al crecimiento interior. No necesita ser sofisticado. Lo esencial es que evoque calma y propósito, que tu mente lo asocie de inmediato con un momento de introspección y enfoque. También conviene considerar a quienes comparten el hogar. La convivencia, muchas veces, se entrelaza con los intentos de encontrar tiempo propio. Al principio, las personas más cercanas pueden no comprender la importancia de ese espacio o esos minutos de soledad. Sin embargo, cuando los cambios comienzan a hacerse visibles, una energía más equilibrada, una actitud más serena, una disposición más abierta, la resistencia se disuelve y se convierte en apoyo. Recuerdo el caso de un hombre que atravesaba una situación similar. Su familia veía su nuevo hábito como una excentricidad innecesaria, incluso como una forma de distanciamiento. Pero con el tiempo, su transformación fue evidente: se volvió más paciente, más atento y más amable. Su entorno, al percibirlo, comenzó también a transformarse. El estado interior de una persona se irradia hacia los demás, afectando de forma silenciosa a todo su entorno. Un padre sereno educa con más ternura. Una pareja equilibrada comunica con mayor comprensión. Un profesional centrado aporta claridad y confianza a su trabajo. En última instancia, cuidar la mente y las emociones propias no es un acto egoísta, sino una forma de generosidad que mejora la calidad de los vínculos humanos.
Y aunque pueda parecer difícil creerlo, los momentos de mayor caos son precisamente aquellos en los que más se necesita cultivar calma y claridad. Las dificultades económicas, los problemas de salud o las tensiones afectivas no se disuelven con ansiedad ni con impulsos desesperados, sino con una mente lúcida y estable. Las crisis no se superan desde la prisa, sino desde la conciencia. No es posible alcanzar lucidez mental, pensamiento ordenado ni constancia en las acciones cuando el día comienza envuelto en confusión. Es como intentar conducir en medio de una niebla espesa, aunque el vehículo sea potente y las intenciones buenas, sin una visión clara del camino, el riesgo de desviarse o colisionar es casi inevitable. La calma matutina actúa como los faros que atraviesan la bruma y el gesto de limpiar el parabrisas antes de iniciar el trayecto, es lo que permite ver con claridad y avanzar con dirección. A menudo, quienes atraviesan sus momentos más duros son quienes perciben con mayor fuerza los efectos de esta práctica interior. La razón es sencilla: cuando la vida exterior se derrumba, la mente busca con urgencia un punto de estabilidad. La distancia entre vivir en el desorden mental y vivir desde la claridad es tan amplia que el contraste se siente casi inmediato. Recuerdo la historia de una mujer que lo comprendió mejor que nadie. Estaba enfrentando un divorcio doloroso, había perdido su empleo y su salud se deterioraba. Aún así, decidió crear cada mañana un pequeño espacio de silencio, un ritual que le devolvía el control sobre sí misma. Justamente porque todo afuera está desmoronado, me dijo, necesito construir equilibrio dentro de mí. Si mi mente se hunde, todo lo demás se hunde con ella. Y tenía razón. Con el paso del tiempo, esa serenidad interior se reflejó en su entorno, atravesó la separación con dignidad, consiguió un nuevo trabajo más acorde a sus talentos y comenzó a recuperarse físicamente. Pero, sobre todo, preservó su paz mental y su esperanza, incluso en medio de la tormenta. Si hubiera esperado a que las circunstancias se calmaran para empezar a cuidar de sí misma, quizá aún estaría perdida en el mismo laberinto. La verdad es que la vida rara vez ofrece un momento ideal para comenzar algo importante. Siempre habrá obstáculos, distracciones y excusas. La serenidad no nace de la ausencia de problemas, sino del modo en que aprendemos a habitarlos. Con el tiempo, esta práctica personal también cambia. No es algo rígido ni cerrado. Así como la persona evoluciona, el modo en que se conecta consigo misma también lo hace. Puede transformarse, incorporar nuevos gestos, momentos de movimiento, lecturas inspiradoras o instantes de silencio. Lo fundamental es que las bases permanezcan firmes, como los cimientos de una casa sobre los cuales todo lo demás puede crecer. Cada persona vive este proceso de forma distinta, por eso es esencial que adaptes cada elemento a tu manera de sentir y pensar. En el ejercicio de imaginar resultados, algunos prefieren visualizar encuentros y conversaciones concretas del día que comienza, otros se inclinan por proyectarse hacia sus sueños más amplios y duraderos. En el pilar de la afirmación personal, hay quienes eligen frases generales, como soy alguien seguro y confiado, mientras otros se reconocen mejor en declaraciones precisas. Del tipo encuentro soluciones creativas a los problemas que enfrento. No existe un modo universalmente correcto de hacerlo, la forma adecuada es aquella que encaja contigo y que puedes sostener con el paso del tiempo. Sin embargo, hay algo que no admite excepciones: la constancia.
Los frutos de cualquier práctica mental o emocional provienen de la repetición, no de los esfuerzos esporádicos. Es preferible dedicar unos minutos cada día a cultivar tu hábito, aunque sea en su versión más simple, que hacerlo de forma completa solo de vez en cuando. La mente necesita continuidad para construir nuevos caminos, los saltos y pausas prolongadas interrumpen ese proceso. Cuando se mantiene la práctica, incluso de manera imperfecta, se va tejiendo una estructura interna que permanece y se fortalece con los años. Con el tiempo, este trabajo interior transforma la manera en que uno se despierta, se mueve y se relaciona con el mundo. Imagínate abriendo los ojos cada mañana sin el peso de la ansiedad o la prisa, sino con una sensación de propósito y serenidad. Imagínate teniendo tanta claridad sobre lo que realmente importa, que las tareas del día dejan de ser una carga y se convierten en pasos naturales hacia algo mayor. Piensa en cómo cambiaría tu experiencia si los desafíos dejaran de parecer amenazas y empezaran a verse como oportunidades para demostrar tu creatividad y fortaleza. Al final de cada jornada, podrías sentir la calma de haber vivido con intención, sabiendo que tu energía se dirigió hacia lo que realmente vale la pena. Y, poco a poco, esa claridad emocional se vuelve parte de ti. Ya no hace falta forzar el pensamiento positivo ni buscar equilibrio de manera consciente, la estabilidad interior se convierte en un reflejo automático, una forma natural de habitar tus días. Eso no significa que los problemas desaparezcan o que la vida se vuelva predecible. Las dificultades seguirán apareciendo, porque son parte inevitable del camino. La diferencia está en la forma en que las enfrentas. Ya no desde la confusión o la reacción inmediata, sino desde un centro firme, lúcido, donde la calma y la claridad guían tus decisiones incluso en medio del ruido. La vida se parece mucho al mar. Todos enfrentamos tempestades, pero no todos sabemos cómo atravesarlas. La diferencia entre un navegante experimentado y un pasajero sin rumbo no está en la fuerza del viento ni en la altura de las olas, sino en la preparación, en la calma y en la capacidad de sostener el timón cuando el horizonte se oscurece. Cultivar una práctica de conciencia diaria es lo que te permite convertirte en ese capitán que guía su propio barco, incluso cuando las corrientes son impredecibles. No puedes evitar las tormentas, pero sí puedes decidir cómo vas a moverte entre ellas. Y hay algo profundamente transformador en eso, cuando logras dominar tu mundo interior, te conviertes, sin proponértelo, en una presencia que inspira. Quienes te rodean comienzan a notarlo, la serenidad en tus gestos, la firmeza en tus palabras, la claridad con la que tomas decisiones y se preguntan de dónde proviene esa paz silenciosa. No hace falta explicar nada. El ejemplo se vuelve el mensaje. Conozco la historia de un hombre que, tras meses de dedicarse a su crecimiento personal, empezó a irradiar una energía distinta. Su entorno laboral cambió de manera natural. Compañeros que antes lo veían distante comenzaron a acercarse, curiosos por entender ese nuevo brillo que emanaba sin esfuerzo. Con el tiempo, ese cambio interior encendió una pequeña comunidad de personas que buscaban lo mismo: equilibrio, propósito y presencia. Esa es la naturaleza expansiva del desarrollo auténtico, no se detiene en quien lo vive, sino que se propaga, tocando vidas y transformando ambientes enteros. Piensa en lo que eso significa en una escala más amplia. El modo en que eliges vivir cada día se convierte en un ejemplo silencioso para quienes te observan: familia, amigos, compañeros, incluso desconocidos.
Los gestos cotidianos, la manera en que enfrentas la adversidad o celebras lo pequeño, todo eso deja huella. Con el tiempo, esa forma de vivir se transforma en tu legado. Tal vez, dentro de muchos años, alguien recuerde tu manera serena de mirar los problemas, tu capacidad para mantenerte firme cuando las cosas se complicaban, o la calma que irradiabas en medio del ruido. Esa será tu herencia más valiosa, mostrar que es posible vivir con propósito, sin rendirse ante el caos ni dejarse arrastrar por la desesperación. Porque, en el fondo, el mundo no necesita más prisa ni más ruido, necesita personas despiertas, centradas, capaces de ofrecer su talento y su visión sin los filtros del miedo o la duda. Cada mente en calma genera claridad a su alrededor, cada corazón en equilibrio irradia esperanza. Y solo cuando aprendemos a conducir nuestra vida desde ese lugar de conciencia, dejamos de ser pasajeros del destino y nos convertimos, verdaderamente, en los timoneles de nuestra propia existencia. Cuando la alarma suene y tu mente intente convencerte de quedarte un poco más bajo las sábanas, recuerda algo esencial: no te estás levantando solo por ti. Te estás levantando por todos los que serán tocados, de alguna manera, por la mejor versión de quien eres capaz de ser. Te levantas por tus hijos, que aprenden del ejemplo silencioso más que de las palabras, y necesitan ver que es posible construir una vida con propósito y determinación. Lo haces por tu pareja, que merece compartir los días con una persona plena, consciente y amorosa. También por las personas con las que trabajas, que se benefician de tu claridad, tu energía y tu visión renovada. Incluso por aquellos que, sin saberlo, recibirán un gesto amable, una palabra alentadora o una decisión inspirada nacida de tu equilibrio interior. Tu ritual matutino, más que una práctica personal, es un acto de entrega. Es la forma en que te preparas para ofrecer al mundo lo mejor que hay en ti. Cada respiración consciente, cada pensamiento claro, cada instante de gratitud, es una manera de sembrar bienestar más allá de tu propia vida. Antes de cerrar el día, hay un ejercicio que puede darle dirección a ese crecimiento interior. Escribe una carta desde el punto de vista de la persona en la que deseas convertirte dentro de un año. Imagina que esa versión futura ya vive plenamente en ti. Describe cómo piensa, cómo enfrenta los desafíos, de qué manera se relaciona con los demás y qué energía transmite en cada lugar al que llega. Cuanto más detallada sea esa visión, más nítido será el camino. Al leer fragmentos de esa carta cada mañana, estarás recordándole a tu mente hacia dónde ir. Esa imagen de tu yo más pleno actuará como una brújula silenciosa que te mantendrá enfocado, incluso en los días grises. No se trata de perseguir un ideal inalcanzable, sino de reconocer que esa versión evolucionada ya existe en potencia dentro de ti, esperando ser elegida cada día. Porque el tiempo seguirá su curso, quieras o no. Puedes dejar que pase sin dirección, o usarlo como herramienta para transformarte, poco a poco, en quien siempre has sabido que podías ser. Cada amanecer ofrece esa posibilidad, vivir de manera consciente o continuar en automático. Y, en el fondo, si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti ya decidió. Porque una parte silenciosa pero firme de tu ser sabe que mereces una vida más profunda, más serena y más verdadera. No como un sueño distante, sino como una realidad que empieza con el simple acto de despertar con intención. Dentro de ti existe una voz serena, constante, que no ha dejado de esperar. Es tu esencia más pura,
tu versión más consciente, el núcleo auténtico de quien eres realmente. Durante mucho tiempo ha permanecido en silencio, aguardando a que decidas prestarle atención y nutrirla con intención. Dedicar un momento cada mañana a tu crecimiento es una manera de honrar esa parte profunda de ti. Es una forma de afirmar, mi bienestar interior importa, mi equilibrio es valioso, mi desarrollo merece espacio y tiempo. Cuando comienzas a vivir con esa convicción, algo sutil pero poderoso empieza a manifestarse. No es magia, es coherencia. Al elevar tu estado mental, tu percepción se expande, ves posibilidades donde antes solo había rutina, notas caminos que antes pasaban inadvertidos y tomas decisiones que antes te parecían inalcanzables. El mundo exterior comienza a alinearse con tu claridad interior. Esa transformación no llega de la noche a la mañana, pero se activa con cada gesto consciente. Cada vez que eliges levantarte con intención, cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que eliges agradecer antes de preocuparte, fortaleces el vínculo con tu yo más elevado. Es una declaración silenciosa, pero firme, estoy listo para crecer. Estoy dispuesto a convertirme en quien siempre supe que podía ser. Los miedos, las dudas y las viejas creencias seguirán apareciendo, es parte del proceso. Pero ya no tienen el mismo poder cuando comienzas tus días desde la claridad y la calma. Esa práctica diaria se convierte en tu entrenamiento interior para responder desde la fortaleza en lugar del temor. Recuerda que la persona que eres hoy fue moldeada por los pensamientos y decisiones del pasado. Y la persona en la que te convertirás mañana dependerá de los pensamientos y acciones que elijas ahora. Cada amanecer es una oportunidad de renovar ese compromiso contigo mismo, no con exigencia, sino con respeto y amor propio. Los primeros minutos del día son un terreno fértil donde se siembra el rumbo de toda una jornada. En ellos puedes elegir entre repetir lo conocido o construir una nueva versión de ti, más consciente, más serena y más presente. La elección está, siempre, en tus manos. Cada semana puedes recordarte que el crecimiento no ocurre por azar, sino por intención. No se trata de buscar inspiración pasajera, sino de integrar principios reales, prácticas concretas y elecciones conscientes que, con el tiempo, reconfiguran la manera en que ves el mundo y te ves a ti mismo. Porque toda transformación personal o colectiva comienza del mismo modo, con una decisión. Una decisión que dice ya no quiero vivir en automático, una decisión que marca el inicio de una nueva dirección. No hay garantías ni caminos sin temor, pero siempre existe la posibilidad de elegir avanzar, incluso con dudas, incluso sin certezas. Tu vida espera esa decisión. Tu futuro yo la necesita. Las personas que amas también se beneficiarán de ella, porque cuando una mente se expande, todo su entorno se transforma. No tienes que demostrar que mereces una vida plena, ya la mereces. No necesitas probar que tienes potencial, ya está en ti. Lo único que falta es honrarlo con tus acciones, con tu disciplina y con la valentía de empezar una y otra vez. Y mañana, cuando abras los ojos, ese será tu instante de poder. El momento en el que podrás elegir de nuevo, seguir en lo conocido o comenzar el primer día de una nueva historia. Recuerda esto, estás a una sola decisión de cambiar tu rumbo, de dominar tu mente, de crear la experiencia diaria que realmente deseas. Decide desde la conciencia. Actúa desde el propósito.
Y permite que la vida te sorprenda con todo lo que aún eres capaz de ser.